Listos para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio que tanto nos bendice y alimenta. Hoy vamos a platicar acerca del capítulo 8 de Romanos, cómo el Señor nos mueve a vivir en el Espíritu, y esta es una decisión que tenemos que tomar no cada año, sino cada día. Y esta vida en el Espíritu es la decisión que tomamos desde que nos convertimos al Señor. Vamos a leer nosotros este pasaje que está en Romanos 8 y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Son 4 versículos donde vemos esta bendición de Dios. Bien, dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos que esta es una de las cosas que nos alienta a vivir cada año, la relación que tenemos en Dios. Nosotros no vemos que al paso del tiempo las cosas se mejoren o que tengamos alguna esperanza de que las cosas vayan a dejar de ser tan peores como son. Cada vez vemos más maldad, cada vez vemos más conflictos, cada vez vemos más cómo hay problemas entre los mismos humanos, entre las relaciones de las personas, etcétera, etcétera. Pero es así la naturaleza del hombre, es así la condición del mundo, es así todo lo que sucedió desde que el hombre pecó, y siempre va de mal en peor. Y una persona, la única esperanza que tiene es convertirse a Cristo, si no su vida siempre va de mal en peor, complicándose cada vez más por precisamente su condición de pecado. Una persona no tiene ninguna esperanza sin Dios. Por sí mismo no se pueden mejorar. Por mucho que lo intenten, lograrán algunos cambios temporales, pero siempre irán de mal en peor. Lo vemos en nuestra propia vida, lo vemos en vidas de personas que conocemos. Yo he visto personas que han rechazado el Evangelio y cómo su condición se ha puesto cada vez peor que como estaban, y así en una escala descendente por la misma naturaleza que tenemos del pecado. Pero qué hermoso que cada año nosotros podemos ver que nuestra vida puede ser diferente. Yo recuerdo en mi vida de pecado que pasaba el año y de repente en el año nuevo amanecía y decía, ¿y ahora qué? Realmente yo experimenté una vida sin esperanza. ¿Y ahora qué? Lo mismo que viví el año pasado. Andar en fiestas con amigos y demás, desmanes. ¿Qué esperanza hay? No tenía ninguna esperanza. Bueno, pues así es la vida y así hay que vivirla y a como salga. Y eso era lo único que me daba esperanza. Qué vana esperanza, ¿no? Pero como creyentes podemos tener esperanza cada año de poder vivir cada vez más alejados del pecado y más semejantes a Cristo, en donde radica todo el gozo, felicidad y sentido que puede tener el hombre en su propia vida. No hay otra esperanza. Y por eso en estos pasajes vemos este aliento que Dios nos da, que nosotros ya no tenemos ninguna condenación, porque es el Espíritu Santo el que nos hace libres de esa esclavitud en la que nosotros vivíamos del pecado y su consecuencia, la destrucción, la muerte. Pero también es el Espíritu Santo quien nos capacita para poder vivir en los términos que a Dios le agrada, que en su ley, aunque nosotros nunca la podamos cumplir de manera perfecta, que estos eran los parámetros divinos, pero que por estar en Cristo Jesús, Dios nos ve perfectos. Y esta es la esperanza que nos da, pero no porque no la podamos cumplir de manera perfecta significa que no hay que cumplirla. Al contrario, el hecho de habernos convertido a Cristo nos lleva a querer llevar a cabo los principios divinos. Por eso es que el Espíritu nos capacita para llevar a cabo lo que esté a nuestro alcance como humanos de obedecer a Dios en sus parámetros divinos. Y queremos nosotros, por esta nueva relación que tenemos con Él, queremos. Ya no es algo que nos imponen, ya no es algo que nos exigen
o alguien que está como capataz haciéndonos ver que tenemos que obedecer y dándonos latigazos por desobedecerla. No, 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 es una voluntad conquistada que quiere agradar a Dios y queremos llevar a cabo esos parámetros divinos que encontramos en su ley. Pero algo que es sumamente valioso para el creyente es que gracias al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, gracias a lo que Cristo realizó en la cruz, gracias al amor de Dios al habernos entregado a su Hijo amado, podemos ser librados de todo tipo de condenación. Y entonces podemos ver en este pasaje que dice, ahora pues, como diciéndonos, señores, no es algo que pueden tener ustedes nada más como aliento de vez en cuando, o cada año que empieza. No, esta es una realidad presente para todo aquel que está en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Mira, esta situación es algo que es muy liberador en el corazón del creyente. Y yo recuerdo en algunas ocasiones el haber tenido cargas porque tenía conflicto con alguna persona o porque no había cumplido con mis deberes. Como estudiante no había cumplido con mis deberes, yo sabía que me iba a volar algunas materias, yo tenía miedo de ver hasta la cara de mi papá, le tenía miedo ver el rostro. Y de repente nos dicen en el colegio, señores, por las exigencias de la Secretaría de Educación Pública, tenemos que pasar a todos los alumnos, así es que hicimos un prorrateo para hacer un ajuste a las calificaciones de todos ustedes, y ahí les va cómo quedaron. Y cuando llegan a mencionar, José Guillermo López Ornelas no debe ninguna materia, yo me sentí, bueno, diríamos que en cierta medida es lo que representaba lo que es la gracia, pero podríamos decir en un sentido vano y pecador, ¿no? Porque no tiene punto de comparación, porque fue a través de exigencias, no a través de cosas correctas y justas, ¿no? Pero fui liberado por gracia, no hice nada para haber quedado libre de esto. Y esa experiencia que nosotros tenemos al convertirnos a Cristo, de saber que un día íbamos a morir, y cuánto no hemos sido enfrentados en estos últimos años con la muerte, de familiares, de vecinos, de amigos que se han muerto a causa de esta pandemia y de muchas otras cosas, pero se sigue muriendo la gente. Y experimentamos ese enfrentamiento. ¿Qué va a pasar cuando te toque a ti? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando la noticia sea que tú ya moriste? Que hasta ahí llegó tu vida. ¿Qué va a pasar? Y es un enfrentamiento tremendo. Como creyentes sentimos esa liberación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios condena a los hombres? Los condena por varias razones. Una, porque somos descendientes de Adán. Y en Adán todos pecamos. Así como en Cristo todos somos salvados, en Adán todos somos pecadores. Por el hecho de que Él decidió en su libre albedrío hacer su propia voluntad, se separó de Dios, y en Adán todos nos separamos de Dios, porque cada uno somos descendientes de Adán. Y entonces Dios condena a los pecadores por ser descendientes de Adán. Dios le había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esta muerte es en el sentido espiritual y en el sentido físico. Y el hombre murió porque se separó de Dios, que es la vida. ¿Por qué? Por el pecado. El conflicto y el estorbo fue el pecado. Y el hombre empezó a morir, no existía la muerte. Ahí empezó la muerte por el pecado del hombre. Y entonces cuando sucedió este pecado, en Adán todos adquirimos esa condición, heredamos esa condición. Pero también Dios condena a los hombres por su propia condición maligna, su propia naturaleza maligna. O sea, la maldad está en nosotros. Por eso es que siempre vemos que desde que el hombre pecó, Dios le impuso en Génesis 3:19, que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente ni significa un trabajo pesado, un trabajo constante, un trabajo arduo, que mantenga la mente entretenida, porque si no está esa mente entretenida, estás pensando en el mal y en el pecado. En una ocasión un amigo escuchaba que había recibido un consejo de poner en el baño algunos versículos,
para que le ayudaran tanto a él como a sus hijos de ser librados de ese tiempo de ociosidad que nada más está pensando en el mal y en el pecado. Una buena estrategia. Pero tú lo ves, yo en varias ocasiones he platicado con amigos y me dicen, sí es cierto, eso es cierto. Al vivir yo en mi pecado, al vivir yo sin Cristo, andaba en parrandas y demás y solamente estaba pensando en el mal y en el pecado. Y sí, una cosa te va llevando a otra, ¿verdad? No existe la persona que te dice, yo nada más me echo las copas. No, van ligados uno con otro y van ligados muchos pecados. Así es la condición humana y por eso condena a Dios al hombre. Pero también condena a Dios al hombre por sus propias obras malas. No porque, se los comento porque luego muchas personas dicen, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? ¿Por qué me va a condenar a mí Dios por lo que hizo otro? Eso no es ser justo. Entonces Dios no es justo según los parámetros de Él, ¿verdad? No te va a condenar por lo que hizo Adán, sino por lo que tú mismo hiciste. Y sí, somos descendientes de Adán, y sí, tenemos una naturaleza maligna, y sí, cometemos muchas obras malas. Y eso es lo que condena al hombre. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no la hay porque su sacrificio nos salvó. Él nos salvó con su sacrificio y no con su vida. Con su vida nos demostró muchas cosas. Nos demostró que Él era Dios, nos demostró que Él era sin pecado, nos demostró que sí era posible una vida así, pero lo más significativo de la venida de Cristo fue precisamente su sacrificio en la cruz para poder resolver el conflicto que se generó en Edén. El día que del comer ciertamente morirás. El hombre pecó y murió, se separó de Dios. Y no puede ser reconciliado con Dios a menos que se arregle ese conflicto que se generó en Edén. Y fue entonces cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados en la cruz, y al haber hecho perfectos a todos los que creyeran en Dios, con su sacrificio, aplicaba su sangre que nos limpiaba de todo pecado y quitaba el estorbo que era el pecado que se había generado en Edén. Él nos salvó por su sacrificio. Y con ese sacrificio que realizó en la cruz, nos perdonó. Nos perdonó de toda esta maldad, de toda esta naturaleza maligna que nos había llevado a cometer muchas obras malas. De todo eso nos perdonó. Esta ilustración la tenemos ahí en el pasaje de Mateo capítulo 18. Si leyéramos del 23 al 27, aunque podríamos leer todo el pasaje, acerca de los dos deudores, Mateo capítulo 18, y de los versículos 23 al 27, vamos a leer. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense lo que está diciendo la similitud al reino de los cielos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros, como humanos, teníamos una gran deuda imposible de pagar con Dios, porque nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Nadie podía cumplir de una manera perfecta la ley, porque por esto nos referimos que no mentirás será nunca en tu vida una sola mentira. Esos son los parámetros divinos. Por eso es que la ley nunca fue hecha con el propósito de salvar al hombre, sino de hacer ver al hombre su pecaminosidad para que se diera cuenta de su gran necesidad de acudir a Dios por misericordia y gracia. Esto era un ayo, algo que nos llevaba hacia Cristo. Este era el propósito de la ley. Y nuestra deuda eran 10,000 talentos, o sea, una cantidad imposible de pagar, una deuda imposible de pagar, nuestro pecado. Y el Señor, por pura gracia, le soltó y le perdonó la deuda. Esa fue la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús a todo aquel que se arrepiente y viene a sus pies. Y por eso podemos ver nosotros que Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ya todo fue pagado por gracia, a través del sacrificio,
O sea, lo grandioso del costo que fue para Dios, lo que tuvo que hacer para podernos perdonar, por gracia nos perdonó en Cristo Jesús de todos nuestros pecados. Entonces ya no hay ninguna condenación. ¿No te da esto aliento cada año y cada día que tú te levantas al saber que eres un hijo de Dios, perdonado por gracia, y que ya no hay ninguna condenación para ti? Que si te viene la muerte de una u otra forma, porque un día nos tiene que venir, tú estás en paz. Al saber que vas a dar buenas cuentas a Dios por la decisión que tomaste de aceptar su sacrificio en tu lugar. Hay paz en el corazón. Así como yo sentí esa gran liberación que les comenté hace un momento, que ya no tengo nada, ya no le debo nada a mi papá, lo puedo ver cara a cara. Y, en Cristo Jesús, así podemos ver a Dios, con la frente en alto, por haber aceptado la salvación, el sacrificio de Jesús en mi lugar. Eso te libera grandemente y te permite desarrollarte en todo lo que agrada a Dios de una manera impresionante. Y conquista día con día más el deseo de hacer la voluntad de Dios, tu corazón lo conquista cada vez más. Entonces te gozas porque ya todos tus pecados fueron perdonados. Ya no debes nada a Dios. Un amigo me decía que estaba tratando de conquistar a una chica. Ella trabajaba en una floristería y en una ocasión estaba platicando con ella cuando llega la dueña de esa floristería. Y tú sabes, ¿verdad? Como humanos como somos, y de repente le dice, ay, es como que me estás comprando esta flor porque ya llegó la dueña y te la llevas, por favor. Aquí está. Sí son 25 y ahí estamos. Ella le di el cambio, ya puede irse. Y se da la media vuelta y se va con su flor. Pero era en su época de estudiante y bueno, pues todos hemos tenido esa experiencia de que vivimos como estudiantes y dependemos de nuestros papás a que nos den el ingreso medido para lo que necesitamos cada día. Y el cuate pues se fue con la flor, ¿verdad? Pero no tenía para pagársela. Y de repente se le olvidaba y de repente no tenía y así se le pasó el tiempo. Y cada vez que veía a esta amiga, le daba la media vuelta porque sabía que le debía 25 pesos por la flor. Y así pasa cuando nosotros sabemos que tenemos deuda con alguien. Pero nosotros ya no tenemos ninguna deuda con Dios. Desde que aceptamos su salvación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ya no hay ninguna condenación. Pero también sigue perdonando nuestros pecados. Leemos en varios pasajes, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el propósito de Dios habernos dejado todos estos consejos en la Biblia es para darnos tanto los consejos como el recurrir al Espíritu Santo para que nos dé la capacidad para no pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿A qué se refiere a todo el mundo? No se refiere al universalismo, a que todo el mundo ya fue perdonado y todo el mundo va a ser salvado, sino a todo el mundo que cree en Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Y entonces estamos nosotros convencidos de que nos sigue perdonando porque tenemos a un abogado que intercede por nosotros a la diestra del Padre, dispuesto a perdonarnos cada vez que nosotros cometemos un pecado, reconocemos ese pecado y nos arrepentimos de ese pecado. ¿Sí? ¿Quedó claro? No es nada más decir, ay Dios, perdóname y listo. Uno más, Señor, pero pues ya sé que tú perdonaste todos mis pecados. No, reconoce que has pecado. Platicando con un amigo, yo le decía, mira, tú necesitas reconocer primeramente la gravedad del pecado que has cometido. Porque si no reconoces esa gravedad, no puedes confesarlo en la debida dimensión o en la debida entendimiento para abandonar ese pecado. Porque es abandonar el pecado, arrepentíos y convertíos. Y entonces hacer la voluntad de Dios. Ese es lo que Dios perdona y lo que nos da el poder para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Pero también leemos en el mismo 1 de Juan
Ahora, en el capítulo 1, en el versículo 9, un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria. Y si hay alguien que no se lo sabe de memoria, le aconsejo que se lo aprenda de memoria, porque esto nos sirve para toda la vida. Porque por ser pecadores siempre vamos a cometer de una u otra forma pecados. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero dice algo más importante todavía, algo muy importante. Y limpiarnos de toda maldad. De esa maldad que todavía tengo que estar cargando, que hay en mi carne, Dios me sigue limpiando y haciéndome cada vez más semejante a Cristo. ¿No te da gozo el saber que contamos con su presencia en nuestras vidas para perdonarnos de todos nuestros pecados? ¿Y no te da aliento para vivir cada día y más este año? Que, como les digo, puede ser que traiga cosas peores que te desalienten. No, tus ojos no deben estar puestos en estas circunstancias, sino en el gozo de crecer cada día en tu comunión con Dios. Ahí hay verdadero gozo. En lo demás, no puedes poner tus esperanzas en que el mundo se arregle. No puedes poner tus esperanzas en que la gente cambie a menos que se convierta a Cristo. Pero no hay otra forma en la que la gente puede cambiar. Escuchaba yo a una persona que decía respecto del presidente que, ¿cómo no le da el coronavirus y de la cepa más fuerte y con la más carga más potente de virus para que de una vez se muera? Y que si se muere, ¿tú crees que se va a solucionar las cosas? No, porque va a venir otro, y otro también tan pecador como él, que va a querer también todo el poder y que va a querer quedarse como presidente para toda la vida, porque esos son los planes que hay, ¿sí? Él se quiere quedar como presidente para toda la vida. Entonces, todas estas cosas desalientan. No, nuestros ojos no están puestos en estas cosas. Sabemos que así es. No puedo esperar otra cosa de un hombre pecador, no puedo esperar de otra cosa de un mundo caído. Esto traería desaliento a mi vida, si pongo los ojos en esto. Lo que trae aliento a mi vida es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cada año voy a querer vivir más en el Espíritu, porque ahí está el verdadero gozo del creyente. Platicaba con un amigo en Cristo, somos amigos en la fe y nos reunimos cada vez que voy a México. Y pues una vez una persona me dice, Memo, ¿estás completamente solo? No, no estoy solo. Cristo está conmigo en primer lugar. Pero además también tengo amigos con los que compartimos las cargas en el Señor, etc. Y este es uno de ellos. Y entonces estábamos platicando y me decía, mira, es que yo les comparto a las parejas cómo la verdadera... El verdadero gozo en el matrimonio se encuentra cuando el hombre vive entregando su vida a su mujer, lo que dice en Efesios capítulo 5, y la mujer vive sujeta a su marido porque el marido está entregado a ella, y le digo, pero ¿no has considerado también que precisamente lo que Dios nos pide es sin condiciones? Porque sí, en realidad este es el ideal y hacia allá va, ¿no? Y yo entiendo que mi amigo me lo estaba comentando en ese sentido, ¿no? Él no es ningún principiante en la palabra, no. Entiendo eso. Pero Dios no nos da condiciones a que la mujer se sujete a su marido si el marido entrega su vida a él. O que el marido entregue su vida por su mujer si la mujer está sujeta a él. No hay condiciones. El verdadero gozo lo va a vivir el que viva en estos principios de Dios. Porque incluso, leemos ahí en el capítulo 3 de Primera de Pedro, no está aquí en la pantalla, pero lo pueden ver en sus Biblias, como dice, y vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Luego vemos la bendición de hacerlo incondicionalmente, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ellos van a ver una vida de fe, porque se requiere fe que una mujer se sujete a un marido incrédulo. Bueno, si ya se requiere mucha fe que se sujete a un marido creyente, se requiere el doble de fe para sujetarse a un marido incrédulo.
pero puede ser ganado sin palabra por la conducta de su esposa, y así he visto muchos casos. Entonces no es condicional, no, el gozo está en tu obediencia a Cristo, y la bendición la vas a ver atrás de esa obediencia, como en este caso, el que se convierta su marido. Ahora, yo sé que, es tan difícil para una mujer sujetarse a un marido incrédulo como a un marido creyente amar y dar su vida por una mujer incrédula. De las dos está sumamente difícil. Pero es ahí donde tiene que entrar en acción el poder del Espíritu en la vida del creyente, para poder manifestar esa conducta afable y apacible, sea con el marido incrédulo o con el marido creyente. Y esto es lo que conquista el corazón. Es ahí donde se ve el poder, ¿sí? No a través de quejarse uno con otras personas, y peor con los hijos, ¿verdad? Mira nada más tu madre cómo es que de veras ya no lo aguanto, pero bueno, Dios tiene que hacer el milagro, y no, ya dejaste ir todo el veneno. Y te lo digo para que me apoyes en oración, ¿eh? No, así no van las cosas. Al contrario. Yo sé que así como está Dios trabajando en ella, está trabajando en mí. Y así la amo. Y esa es la mujer a la cual yo tengo que dar mi vida. Eso como esposo y como esposa al cual me quiero sujetar en obediencia al Señor. Entonces, estas son las cosas que traen el verdadero impacto. Pero esto es lo que Dios hace a través de nuestras vidas, y nosotros vivimos en esta disposición a entender, ¿verdad? A entender que Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados, nos sigue perdonando nuestros pecados cada día, y esto trae gran aliento a nuestras vidas, el saber que esta liberación de la condenación no significa liberación de las consecuencias. Sí, cometes pecados, cada pecado trae consecuencias. Y no es que precisamente esto sea el castigo divino, no. Son consecuencias. Lo vemos en la vida de David. Su gran pecado trajo consecuencias, pero mientras más ministerio tienes, más consecuencias trae devastadoras en otras personas también. Por cuanto has hecho blasfemar a los enemigos de Dios, le dijo el profeta Natán, ¿sí? Una consecuencia. Ese niño no nacerá, otra consecuencia. Perdió su solvencia moral y ya no pudo regañar a Amnón cuando violó a su media hermana, la hermana directa de Absalón, otra consecuencia. Por ese hecho Absalón quiso matar a su hermano y lo mató, otra consecuencia. ¿Sí me explicó? Consecuencias, son terribles, sí. Bien han dicho, si tan solo tú pudieras ver las consecuencias que generaría el pecado, algún pecado que llegaras a cometer, te daría terror cometerlo. Por eso es que el pecado ciega. Cuando ya se albergó en tu corazón, ya te cegó y ya no quieres ver nada. Y entonces vienen las consecuencias que vas a padecer por esto. No se puede jugar con el pecado. Tengamos muy claro en esto. Y yo creo que uno de los propósitos que podemos tener para este año es depender más del Espíritu para ser liberados de ese pecado que luego va a traer sus consecuencias. Es simplemente pedírselo al Señor. Vivir en esa comunión con Dios cada día. Señor, yo sé que esta comunión la voy a poder mantener firme, leyendo tu palabra cada día, orando ante ti cada día, buscando compartir tu evangelio a otros cada día. Ahora, esto tiene un efecto muy importante. Yo cada vez que comparto el mensaje del evangelio, me doy cuenta de lo desastroso de la vida del pecado y de lo que Dios me liberó al estar ahora en Cristo Jesús. Esto me lleva a apreciar ese sacrificio de Cristo y esta nueva vida que tengo en Cristo. El compartir el evangelio a otros. El que se conviertan o no, pues ellos tomarán su propia decisión, pero constantemente comparto. Busco abrir ese espacio. Comparto quizá dando mi testimonio, ¿verdad? Y luego las personas te abren su corazón y los puedes llevar a los pies de Cristo.
Esto es lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros y el aliento que puede traer a la vida de cada uno de nosotros. Pero es importante entender esto, ¿sí? El Señor nos libera de la condenación. Hay liberación de la condenación, pero no de las consecuencias que el pecado trae. Otro punto importante que vemos aquí es precisamente la razón por la cual no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús y que nos trae un gran aliento en nuestra vida cada año. Y es precisamente que al ser justificados hemos sido liberados. La justificación que se menciona en los versículos 1 y 2. El 1b y el 2, pero vamos a leer, no hay problema si leemos el 1 y 2. Nuevamente de Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Al ser justificados nosotros por Cristo, tenemos una liberación del yugo del pecado. Es decir, nosotros desde que nacemos vivimos esclavos al pecado. Aunque queremos hacer el bien, siempre hacemos el mal. Y lo traemos desde pequeños, desde que nacemos. Un egoísmo natural, que les he comentado que cuando cargas al niño y lo cuestas y él quiere hacer su voluntad, no la tuya, vive en un egoísmo natural. Pero también de repente ves que el niño roba. Y como padres decimos, ¿quién le enseñó a robar? Y volteas a ver al esposo o a la esposa, no es por ahí. Volteas a ver a la muchacha, no es por ahí. Ya lo traen. Y de repente ves que tiene cosas que hacen con ciertas inclinaciones sexuales que tú dices, esto no es para niños. ¿De dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo vieron? Ya lo traen. ¿Sí? Desde pequeños ya lo traemos. Esta es la inclinación al mal que traemos como humanos y se manifiesta desde pequeños. Ahora, todo esto lo usamos para irlos conduciendo a lo que le agrada a Dios. Claro, tú no sabes en qué momento tus hijos se conviertan, pero todo lo que lo estás instruyendo, guiando, es para dirigirlos hacia la cruz del Calvario. Hasta que entiendan que esa es la naturaleza humana, que únicamente puede ser liberada por el sacrificio de Cristo cuando nosotros aceptamos su salvación. Y que esta es la necesidad de todo ser humano, la mía y la de él. Miren, esto es muy importante para que lo tengan presente. Es importante que ellos vean empatía. Empatía es ponerme los zapatos de otro. Me voy a poner los zapatos de él, para que él no me vea a mí como alguien perfecto y como alguien imposible de imitar. No. Soy tan imperfecto como tú. Y lo único que tú ves diferente es lo que Cristo ha obrado en mi corazón. Yo cada vez que hablo con algún niño, así lo hice con mis hijos, así lo he hecho con otros niños, así lo hago con mis nietos, es ponerme a la altura de ellos. Me hinco para que me vean a su nivel. No me quedo parado para que me vean hacia arriba. No. A su mismo nivel. Somos iguales. Tú eres un pecador, yo también. Tú necesitas a Cristo, yo también. Yo ya le rendí mi voluntad a Cristo. Puedo hablar esto con mi nieto cuando me compartió el Samuel, que estaba muy contento de algo, ya no recuerdo exactamente de qué, y le digo, estas son las bendiciones que Dios nos da por servirle, por rendir nuestra voluntad a Cristo. Entonces, aprovechar cada oportunidad para guiar sus vidas a la cruz. Encontrar en la cruz su única solución. Es Cristo quien nos ha justificado y nos ha liberado de este yugo del pecado y de este castigo de la muerte. Nosotros leemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin Cristo, muerte, destrucción, esclavitud al pecado, con sus consecuencias, etc. En Cristo Jesús, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida eterna nos da vida abundante.
En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos sus consejos son para darnos esa vida abundante. Y en la medida que nosotros los vivimos, vemos ese efecto. Leemos en Romanos capítulo 6, vamos a leer los versículos del 3 al 5, cómo toda esta bendición es posible por estar nosotros en Cristo Jesús. Dice en Romanos 6, del 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No podemos saltarnos este paso, la muerte a nosotros mismos, morir a mi carne, mantenerla clavada, no cumplir sus apetitos, no satisfacer sus caprichos. Yo ya no voy a hacer la voluntad de mi carne, ahora voy a hacer la voluntad del Espíritu. Y al haberle rendido mi vida a Cristo y contar con la presencia de su Espíritu en mí, esto es posible. Simplemente pedírselo con un corazón dispuesto, por supuesto. No es algo que va a ser contrario a mi voluntad, no, mi voluntad ya está rendida a Él. Y entonces Él, en el poder de su Espíritu, va bendiciendo nuestras vidas con estas decisiones que tomamos. Y entonces, sucede que por fe, todo aquello que había de mal en mí, ya fue cargado en Cristo. Y toda esa justificación de Dios, que Dios demandaba en su palabra, ya fue apropiada por mí también por fe, por pura gracia. Por pura gracia. Y por eso nos ilustra tanto esta relación entre los esposos ahí en Efesios capítulo 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo están las mujeres a sus maridos en todo. Entonces, ¿cómo es que debe estar la iglesia sujeta a Cristo? En todo. O sea que todo lo que Dios me pide, Él espera de mí obediencia. Ahora, en la medida que tú vas comprobando que cada vez que obedeces viene la bendición a tu vida, cada vez quieres obedecer más. Es un ejercicio que hay que practicar constantemente. Entonces, es sabio decirle, Señor, este año yo quiero pedirte que me des la gracia de que sea mayor mi obediencia a ti, para ver precisamente esos resultados que no solo me bendicen, sino sobre todo que te honran a ti. Mi vida, quiero que sea una vida que te honre, Señor. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como empleado, lo que haga, lo que soy, que te honre. Y entonces verás ese gozo en esta vida, que no va a depender de las circunstancias, no va a depender de cómo va la política, no va a depender de cómo va la economía, no va a depender de cómo va la salud, en la relación con Dios. Es un punto muy importante para poner en oración, porque la ley del Espíritu nos llena de poder. La ley del Espíritu nos llena de poder, no de licencia para pecar, no, de poder, no de hacer lo que se me da la gana, al fin y al cabo Él me va a perdonar, no, poder para no pecar, ¿sí? Eso es lo que hace posible esta condenación, la justificación que tuve en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son los medios para lograr todo esto? Pues precisamente es la sustitución. Leemos en el versículo 3 de Romanos, capítulo 8. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, vemos que la ley es buena, la ley, el mandamiento es santo, justo y bueno,
Bueno, vamos a leerlo. Ahí está en Romanos capítulo 7, el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno el mandamiento. La ley es santa. Pero era imposible que nos pudiera salvar por la corrupción pecaminosa de la carne. O sea, dicho de otra manera, la corrupción pecaminosa de la carne, de nuestra carne, la hacía impotente para cumplir en nosotros cualquier mandamiento divino. Esa no puede ser cambiada. Por eso tú no puedes esperar que algo cambie a través de un incrédulo. Yo les he comentado en repetidas ocasiones que como creyentes podemos ir un paso más adelante de todas las circunstancias que podemos vivir en nuestro trato con otras personas. Simplemente analiza, ¿es creyente o no es creyente? Si no es creyente, entonces hay que firmar con abogados, hay que dejar todo bien establecido, bien sellado y bien amarrado para que no nos vaya a salir con una trastada porque él es incrédulo. Pues ya vas con un paso adelante y el incrédulo te va a decir, pero que no somos hermanos. Sí, podrá ser cristiano y decir que es cristiano, pero el hecho de su vida te hace ver que no lo es. No te la juegues, porque no es cristiano el que dice que es cristiano. Es cristiano el que vive como cristiano, ¿sí? Subráyenlo. Aplica para otros y aplica para uno mismo. Entonces, si yo sé que la persona no ha dado un testimonio como creyente, entonces no es un creyente. Entonces tengo que ir un paso más adelante para no salir sorprendido. Y aún cuando un hermano es creyente, también hay que hacer las cosas bien para mantener el testimonio y para mantener la amistad, ¿no? Pero lo hacemos sin ningún problema. Y entre el hermano creyente, sí, hagámoslo y lo hacemos y no hay ningún problema. El incrédulo no, el incrédulo te va a decir, ay, ¿acaso no somos creyentes? ¿Acaso no somos hermanos? No, con la pura palabra, ¿acaso no hay palabra? No. Miles de cosas para tratar de atraparte y de que caigas en sus garras y sacar ventaja sobre tu vida. Tengamos presente esto. Es muy importante entender que es Cristo a través de la sustitución que logró esto en nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente esta transformación que Él logra en nuestras vidas a través de esa sustitución da lugar a que nosotros obremos también en misma consecuencia de ese amor que hemos recibido de su parte, nosotros también vivir en amor y hacer las cosas en amor por Él. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Lo que era imposible para la ley. ¿Entonces la ley era imperfecta? No. Vemos que la ley es santa, justa y buena. Pero era impotente por nuestra misma naturaleza el que llevara a cabo estas cosas. No las podía llevar a cabo. Y nosotros podemos ver que esta ley, que era imposible que se cumpliera, Cristo tomó de manera temporal, exteriormente, una naturaleza de carne de pecado, pero sin pecado. Tenía que tomar esta naturaleza, si no, no podía haber perdón por el pecado. Por eso era tan importante que la gente entendiera que Jesucristo había venido en carne. Si no, no había perdón de pecados. Mucha gente negaba esto. El que niega esto, decía Juan, no es de Dios. Y habían muchos falsos profetas, maestros, etcétera, que negaban que Jesucristo había venido en carne. Era importante que creyeran que Él había venido en carne, porque la paga del pecado, que era la muerte, se tenía que cumplir en un sustituto. Todo lo que demostraban los animales sacrificados, hasta el cumplimiento del Cordero de Dios, perfecto, absoluto, completo, y que ya no se necesitan más sacrificios, porque ya fue hecho el sacrificio perfecto de Cristo, al haber tomado un cuerpo de pecado, para morir por el pecado del hombre, pero sin un solo pecado. Leemos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue hecho según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto hay que subrayarlo, ¿sí? Porque esto es un sello de que Él es Dios, perfecto, sin pecado. Y tenía que ser perfecto hombre y perfecto Dios. Todo lo unió Él para llevar a cabo este sacrificio en sustitución por nuestros pecados. Tomó ese cuerpo y entonces cargó mi condenación y yo con su justicia. Leemos en el 5:21 de 2 de Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, cargó con mi pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, cargué con su justicia. Entonces se pudo llevar a cabo esta liberación de toda condenación, esa liberación de toda esclavitud y esa liberación de un verdadero Hijo de Dios. Muchas gracias por el agüita. Y finalmente podemos ver también cuál fue el resultado de esta liberación de la esclavitud, de la condenación, de la naturaleza caída, del pecado, de la separación de Dios. El resultado fue precisamente la santificación. Vamos a leer el versículo 4. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso saber que este sacrificio de Cristo nos imputó, o sea, puso dentro de nosotros. Eso nos referimos por imputar. Aplicó a tu vida. Puso dentro de ti, ¿sí? Imputó su justicia. Esto es algo grandioso. Es glorioso saber que esa justicia perfecta la logró Cristo al haber aceptado su salvación, para que Dios me vea así, por su sacrificio. ¿Entiendes por qué todo es por los méritos de Cristo? Por su sacrificio. Dios me ve así, perfectamente justo. Y escuchen bien esto, porque así es terrible la carne y así de terrible también es el diablo. Él no quiere que sientas confianza para acercarte a Dios. Y que siempre veas que estás en deuda con Dios y que siempre veas que eres indigno de Dios, etc. No. Es por los méritos de Cristo, Dios ya te ve a ti completamente, perfectamente justo. Por eso puedes acercarte a Dios. Y por eso Dios está atento a tus oraciones. Cuando se pide a la iglesia que se ore por algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Por qué? Porque son los que están conscientes de su justificación ante Dios y que por los méritos de Cristo es que Dios nos escucha y nos responde. Y así cada creyente. No necesitas algún título especial o algún grado especial de creyente. Simplemente ser un auténtico creyente y Dios escucha tus oraciones porque te ve perfectamente justo en Cristo. Y también te ve perfectamente santo, sin tacha, sin pecado, por Cristo. Sí, si confesamos nuestros pecados, sí, porque constantemente cometemos pecados de muchas maneras. Que ya llegaste tarde a algún compromiso, que ya te enojaste, que ya gritaste, etc. Estos son pecados que todavía tenemos que, y cada vez se van alejando más de nuestras vidas y cada vez tenemos más victorias, ¿sí? Pero nada que ver con la vida que teníamos antes, nada que ver. Entonces, nos ve perfectamente santos y perfectamente justos.
pero nos capacita para vivir una vida de santificación progresiva en el presente, en el poder de su Espíritu. Si bien no podemos llegar a la perfección hasta que Él venga por nosotros y entonces nos dé una naturaleza igual a la de Él, seamos transformados a su semejanza ya con un cuerpo que no tendrá relación con el pecado, entonces sí veremos la culminación de esta salvación. Pero el estar aquí presente, podemos vivir por la capacitación que Él nos da por medio de su Espíritu en una santificación creciente, progresiva en la vida presente, en la vida diaria. Otro reto para orar por este año. Señor, yo quiero ser santo, como tú quieres que yo sea santo. Sed pues vosotros santos como Dios es santo. Y nos dice en toda vuestra manera de vivir. O sea, apartado del pecado para hacer tu voluntad en toda mi manera de vivir. Así es que cada día muéstramelo, Señor. Muéstrame en qué no fui santo el día anterior para clamar al poder de tu Espíritu para hacerlo en este día. O en el año pasado para hacerlo ahora en este año. Y así crecer en esta comunión y en esta santificación cada día con Dios. Esto es posible, y lo subrayo, por el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? Por eso nuestra vida es de constante humildad. No hay nada de lo que nosotros nos podamos jactar y decir, miren, yo nada más tengo que ser humilde y es lo único que me falta porque soy bien santo y bien santo. ¿De qué? ¿De quién viene el poder? ¿Quién lo ha logrado en ti? ¿Por qué te jactas de algo que tú no has hecho o que no ha estado en ti? Es por el poder de Dios. Para el incrédulo, esto es imposible. Cuando leemos en Isaías 64:6, ahí vemos cómo el Señor dice, si bien todos nosotros somos como sociedad, se refiere al mundo en general, al hombre en general en su estado caído, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿sí? Una ilustración como las hojas que son llevadas por el viento no tienen control. Así es el hombre sin Cristo. Es imposible porque no tienen esa nueva vida y no tienen el poder del Espíritu que nos da control. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, templanza o dominio propio. Esto lo da el Espíritu. Y por eso es posible el poder tener este resultado de la liberación de la condenación en una vida de comunión con Dios y santidad que nos llenará de gozo y sentido en nuestra vida como creyentes en este año y hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pensar que así como no pudimos hacer nada para alcanzar la salvación por nosotros mismos y de igual manera ningún pecado va a tomar en cuenta a Dios para condenarme, es necio. Cuando alguien ha sido salvado por la gracia de Dios, ha sido liberado de esa esclavitud. Y una de las evidencias que podemos tener como hijos de Dios al convertirnos a Cristo es precisamente el que he sido liberado de la esclavitud del pecado y ahora vivo en obediencia a Cristo. Y esto lo voy a vivir. Y esto lo voy a defender. Y esto lo voy a proclamar hasta el fin de mis días. Justino Mártir, junto con otros 6 creyentes, fue juzgado por un procónsul, se me va ahorita el nombre, pero este hombre le decía, ¿ustedes creen que después de azotarlos y decapitarlos, sus almas van a ir al cielo para ser recompensadas? Lo creemos y estamos seguros de ello. Y los azotó y los decapitó.
¿Por qué hay hombres que dan su vida a ese grado? Porque la vida en el Espíritu es una realidad. No es simplemente un conjunto de ideas que voy creyendo. No. Es Cristo viviendo mi vida. ¿Y quién les dio el poder para pasar ese trago amargo? Dios, en el poder de su Espíritu. Es imposible para un incrédulo. Es más, tampoco vamos a andarle predicando esto a un incrédulo, porque ni siquiera van a querer venir a Cristo. Ellos lo primero que necesitan entender es su condición de pecado y su necesidad de salvación. Lo demás ya lo hará el Señor. Pero ¿por qué les comento esto? Porque dan su vida a ese grado, porque nada se compara con el gozo auténtico que hay en la vida en Cristo Jesús. Que este pueda ser nuestro reto en la vida como creyentes. Vivir día a día con ese gozo de que ninguna condenación hay para mí en Cristo Jesús. Que yo sé que estoy en Cristo Jesús porque ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahora soy libre para ya no vivir esclavo en el pecado, sino ahora hacer la voluntad de Dios. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque esto era imposible por mi naturaleza pecaminosa, lo que era imposible para la ley, a causa de mi condición de pecado, imposible de llevar a cabo, la hizo inoperante, porque era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Tenía que venir en carne a morir por nosotros, y entonces darme la liberación que necesitaba para poder vivir en el Espíritu. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, agradecemos esta hermosa bendición que nos das de entender en tu bendita palabra esta condición nueva que nos das como hijos tuyos a través del poder de tu Santo Espíritu, para vivir día con día en ese gozo de lo que significó tu preciosa salvación y el resultado de santidad que trajo a nuestras vidas. Señor, que ese gozo de esta nueva vida en Cristo sea lo que nos lleve a vivir en mayor obediencia cada día, no solamente año con año, sino cada día, y poder estar dispuestos a compartir tu Evangelio con tantas personas que lo necesitan, y más en la situación actual en que se encuentra este mundo. Te pedimos también que nos guíes en tu comunión para amarte con todo nuestro corazón, amarnos como esposos, amarnos como familia, amarnos como hermanos en Cristo, y en todo esto manifestar que somos tus discípulos. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.